Buen día, vocal. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Sí, mi estimado hermano Rubén, tenga usted muy buenos días, ¿sí? Estamos a 20 días, estimado, de nuestra hermosa elección que vamos a tener el 19 de octubre. Va a generar sorpresas, hermano. Va a haber sorpresitas. ¿En qué sentido? ¿Es Yatiri usted o tiene alguna bola mágica para decirnos que va a haber sorpresas? Aguardamos el 19 de octubre, de aquí a 3 semanas, de aquí a 3 domingos, ¿no? El tercer domingo que viene es el día, Claro el que día sí. de. De todas maneras, Son sorpresas en muchos sentidos, estimado. En muchos sentidos, hermano Rubén, ¿no? Sorpresas, porque al final, es el soberano que se pronuncia, es el elector, la hermana, que va a ir y va a depositar su voto. claro que sí. Nosotros confiamos en que el proceso, como fue las elecciones del 17 de agosto, sea transparente, no haya problemas, no haya susceptibilidad sobre los resultados y ni falle algún sistema del Tribunal Supremo Electoral. Porque ustedes saben, en 2019 hemos tenido mala experiencia por el fallo del TREP, que en mi criterio era un fallo técnico, pero causó repercusión, causó susceptibilidades, porque el TREP no es vinculante, sino el cómputo oficial que va recorriendo minuto a minuto en las actas y en las salas plenas de los tribunales departamentales. ¿En qué fase del proceso nos encontramos, vocal Tahuichi? Estamos en este momento en el proceso de armado de maletas, ¿sí? Ya. Estamos armando maletas, 223 maletas se va a armar, ¿sí? Para el país, 34.026 maletas, y para el exterior se va a armar 1.227 maletas electorales. ¿Eso qué quiere decir? Que entre hoy hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana pasado, en realidad hasta mañana, porque mañana ya es 30, estamos entregando la totalidad, estamos despachando por DHL la totalidad de las maletas electorales a los distintos países, a los 22 países del voto en el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que con eso ya estamos completando armado de maletas y nos va a quedar el armado de maletas a nivel nacional por parte de nuestros tribunales electorales departamentales, que por factores climáticos vamos a enviar un poquito más antes, porque los caminos están puro barro, ¿sí? Está lloviendo, entonces eso hace que enviemos un poquito más. Desde hoy día empezamos a capacitar a los jurados electorales, ¿sí? Hay que recordar que ha habido excusas estos días, ¿sí? Todavía no tenemos el dato certero, ¿sí? De cuántas excusas vamos a aceptar de las 211.000 del total. Hay que recordar que la primera vuelta hemos tenido una aceptación de aproximadamente 11.000, 12.000 excusas se han aceptado, ¿sí? Ahora veremos cuántas vamos a aceptar. Y con ese total nos vamos a ir a capacitarlos, ¿sí? En una fase de capacitación. En este momento estamos, me decía usted, hermano Rubén, estamos en la etapa de difusión de encuestas. Después ya ha habido una encuesta del pasado fin de semana, de la pasada semana. Ahora también es posible que haya encuestas. Encuestas van a dar hasta el próximo domingo 12 de octubre. Estamos en plena etapa en este momento, hermano Rubén, etapa de campaña electoral, propaganda electoral, ¿sí? Estamos solo que aquí hago un pequeño apunte, hermano. Por favor. De verdad, habría que reformar la constitución política del Estado. No justifica nada, no explica nada ni técnicamente. ¿Por qué la Constitución en su artículo 166 arroja a 60 días la segunda vuelta?
mucho tiempo. Sí. No explica, lo haríamos tranquilamente, máximo lo hubiéramos hecho en 30 días, hermano Rubén. Sí. Debería decir la Constitución, hágase la vuelta de aquí a 30 días después de la última votación. Un apunte ahí, hay que reformar la Constitución, había que preguntarle al constituyente cuál era su razonamiento, parece totalmente ilógico, 60 días, ¿no? Y ahora viene preparativos. Este domingo 5 de octubre, y este domingo, tenemos el debate entre los candidatos a vicepresidente, entre Edman Lara y Juan Pablo Velasco. Nos estaremos viendo ahí, debatiendo de cara al pueblo, parte de este proceso electoral, aunque no hay una obligación, ¿no? En mi concepto, si aún de ellos no viniera, ¿sí?, no debería paralizarse, no, muy personal. Así viniera, no viniera cualquier, había que dejarle su asiento atril vacío y dejarle que haga su debate con el pueblo, ofrezca su propuesta electoral, explique, convenza al electorado. Hermano, es Ceresi, no diré, Sirepre, hermano Rubén. Ya está definido que el próximo domingo 12 de octubre vamos a hacer una simulación cuasi real, es decir, ¿para qué? Justamente para testear, detectar algunos problemillas que puede haber, ¿no?, de índole técnica, unos ajustes, y con eso, domingo 19 de octubre, día de la elección, vamos a ser más eficientes, más ágiles respecto a la primera. ¿Por qué? Porque en la primera hemos enseñado resultados preliminares a las 9 de la noche. ¿Cuál es el reto ahora que nos planteamos? A las 8 de la noche, ¿sí?, vamos a enseñar los resultados preliminares a las 8 de la noche para que conozcamos qué candidato ha ganado y qué candidato ha perdido. Muy bien. A ver, entonces estamos avanzando, hermano Rubén. Me parece bien, sí, el proceso avanza sin ninguna dificultad. Ya tiene experiencia muy cercana el Tribunal Supremo Electoral con las elecciones del 17 de agosto, así que no va a haber mucho problema seguramente en la gestión del CIREPRE. Quizás se han dado el reto de adelantar los resultados a un porcentaje más elevado, aunque ya el domingo 17 de agosto era nomás expectable el resultado que ha ofrecido el Tribunal Supremo Electoral a través del CIREPRE. Vamos a repasar el parágrafo 2 del artículo 166 de la Constitución Política del Estado. Dice a esto que se ha referido el vocal Tawichi. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos. Es cierto, es 60 días, mucho. En otros países máximo es un mes y esto precisamente da pie, vocal, no sé si tiene el mismo criterio, a que la campaña sea larga y también infectada de guerra sucia, infectada de acusaciones, menos propaganda respecto del plan de gobierno, por ejemplo. Hasta la semana anterior era intensa la guerra sucia entre ambas fuerzas políticas. Ninguna se salva. Una dice, somos víctimas de la guerra sucia. La otra candidatura dice lo mismo. Entre ambas candidaturas se han dado duro hasta la semana pasada. ¿Han habido acciones que hubieran frenado esto desde el Tribunal Supremo Electoral vocal? ¿Hay denuncias de parte de las fuerzas políticas que van a pugnar en la segunda vuelta electoral? Sí, hermano Rubén, a ver, lo que pasa es, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? 60 días para que se realice la segunda vuelta es mucho tiempo. Eso hay que reformarlo, eso tensiona mucho más a una sociedad, ¿sí? Una pregunta, ¿se imagina cuántos contenidos se está creando de guerra sucia por día? Claro. De parte, y eso degenera, ¿sí?
Entonces, imaginémonos la distracción que le hace a un Estado, ¿sí? A un país, ¿sí? Cuando tenemos un problema en este momento de índole más económica, nos distrae, ¿sí? Estamos dejando languidecer nuestra precaria economía, esta crisis, esta suerte de crisis económica que estamos viviendo. Todo ha subido, hermano, y la política nos distrae. Debía ser la política más rápida, entonces hay que señalar aquello. La reforma de la Constitución urgente, hermano Rubén. Así urgente es. en ese Artículo aspecto. 166. Es el proceso electoral más largo de la historia. 7 meses, hermano, desde el 3 de abril hasta el miércoles 5 de noviembre. ¿Por qué 5? Porque ese día vamos a entregar credenciales, ¿sí? Vamos a entregar a las autoridades flamantes, ¿sí? 352 credenciales entre titulares y suplentes. Entonces, son más de 7 meses. Entonces, esto es parte de este proceso. ¿Sí? Eso sí, hay que señalar que una sociedad inteligente apuesta al voto, al sufragio y no a la violencia. Claro que sí. Pues, hermano, esto lo estamos llevando adelante. La política debería estar vinculada a la ética, a la moral. Y hoy día parece que los políticos, o algunos políticos, no voy a generalizar, es malo, apuestan por apartarse, alejarse de la ética y quedarse con la guerra sucia. Pero el pueblo es sabio, el pueblo se va a manifestar, va a hacer su sanción, va a castigar, ¿sí? Va a castigar el día de las urnas. Vocal. El pueblo va a dar una sanción y también va a premiar, ¿no? Entonces, apostamos eso, porque el voto es secreto. Claro que sí. Vocal, ¿ha habido alguna denuncia contra alguna candidatura hasta el momento en el Tribunal Supremo Electoral? ¿O de oficio el Tribunal Supremo Electoral ha hecho de que las campañas no incurran en guerra sucia? Sí, hay que entender que hay dos vías. Una es de oficio, que a través del monitoreo que hacemos nosotros, ¿sí? Aquellas transgresiones a la norma de parte de los candidatos, de parte de los partidos políticos, de parte de los medios de comunicación o de parte de personas naturales, particulares. Hacemos de oficio, hermano, con las limitaciones que tenemos, ¿sí? Hacemos ese seguimiento de oficio. Y a eso se incorpora las denuncias de terceros. Los terceros que tengan la debida prueba idónea, ¿sí? También se pueden presentarlo, ¿sí? Solo que en ciertos aspectos las sanciones son administrativas, que eso es propio del Tribunal Supremo Electoral nuestro, ¿sí? Administrativas, pecuniarias, claro que sí, algunas, y otras que son de carácter ya de que le compete al juez electoral, ¿sí? En materia de, por ejemplo, en materia de transgresiones a encuestas de opinión, eso le toca al juez electoral. Y el juez electoral emite un veredicto, una sanción, si es que corresponde. Entonces, con esas cosas, un ejemplito. Hablamos, por ejemplo, de monitoreo. Si acaso, la norma lo dice clarito, si en este momento le ocurre a un candidato administrar, ¿no? Conducir un programa en un medio de comunicación, la norma dice inhabilitación inmediata, hermano Rubén, ¿no? Entonces en ese caso no hay duda alguna, se aplicaría. Entonces en otros casos corresponde las sanciones pecuniarias. Nuestra norma dice como sale del espectro ya electoral, eso hay que trabajarlo. Lo que hacemos, por ejemplo, es remitirlo al Ministerio Público. Dice ahí remisión al Ministerio Público. Entonces, en esos parámetros estamos trabajando, hermano.
Pero todavía denuncias así de específicas, todavía no hay específicas. ahora tampoco el TSE ha actuado de manera oficiosa en algunos casos. En la anterior campaña electoral para las elecciones del 17 de agosto, hubo cierta campaña que afectaba a la familia de un candidato con cuestiones relativas a su decisión de género, ¿no? Lamentablemente no ha habido ninguna llamada de atención, no ha habido observaciones, más que la denuncia de esta candidatura, porque habían tocado algo íntimo de la familia. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no actúa de oficio en estos casos? Hermano Rubén, como decía, ese trabajo lo hacen nuestros técnicos, el CIFDE, ¿no? El CIFDE hace este monitoreo y esos informes, conforme como usted lo ha señalado, deberían haberse hecho esos informes. No hay entonces. Y eso, entonces esos informes, como no hay, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo no podría emitir un juicio, no podría emitir un criterio adelantado porque me podría inhabilitar. Pero de manera general lo que debo señalar es que ante la ausencia de esos informes, de esos monitoreos o de esas denuncias, estos casos pasan, ¿sí? Entonces hay que verlo caso por caso, hermano Rubén, y seguramente yo puede ser entrevista, pero voy a hacer un poquito más, voy a reunirme con los personeros de esta instancia del CIRDE para que sean más exquisitos, sean más, Claro que sí. tengan mayor profundidad, sí, sean más amplia para elaborar informes técnicos de monitoreo. Se han dicho de todo, vocal, lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en la televisión, nosotros los periodistas también hemos grabado, hemos tenido registro de estas declaraciones de parte de ambas candidaturas, por eso yo digo, ninguna de las candidaturas se salva. Pero pasa y pasa y pasa y el Tribunal Supremo Electoral pareciera no estar haciendo. Acaba de decirme el vocal Tawichi que va a ser un poco más puntilloso el trabajo de estos organismos del Tribunal Supremo Electoral para una eventual sanción. Lo último que salió, a ver si me acompaña el equipo de producción, es el haber desempolvado un viejo tuit del candidato Juan Pablo Velasco sobre los collas. Ha dicho que hay que matarlos a todos y eso obviamente ha generado repercusión. ¿Hay alguna acción en relación a este caso? El Tribunal Supremo Electoral tiene registrado la cuenta de Juan Pablo Velasco, el candidato a la vicepresidencia. ¿En qué circunstancias ha registrado esta cuenta, vocal? A ver, hermano Rubén Boya, todavía conozco por los medios de comunicación que esa cuenta evidentemente está registrada en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a pedir un informe. Vamos a pedir. Pero déjeme decir algo, hermano Rubén. Primera cosa, en Bolivia, nuestro país, rige la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, ¿sí? ¿No? Está amparada por Naciones Unidas, por todos los tratados internacionales. Esa libertad de difundir ideas, ¿no? Opiniones, ¿sí? Aún así, si sean palabras ofensivas, ¿no? Porque es parte de la libertad de expresión. Claro. ¿Sí? Solo que esa libertad de expresión, ninguna libertad de expresión es absoluta, tiene límites. Claro que sí. Entonces, esa libertad de expresión puede cruzar esa línea delgadita, ¿sí? Y constituirse en un delito penal. Por ejemplo, la infamia, artículo 118 de la Constitución Política del Estado, nuestra, dice que está prohibido.
La calumnia, hermano, es un delito penal, ¿sí? ¿Qué busca la calumnia? Busca desprestigiar a la persona, ¿sí? Afectar su dignidad, lo que tiene una persona. Pero ya es como usted ve, ya eso sale del espectro, inclusive electoral. Eso ya va a constituirse como un delito penal, ¿sí? De hecho, en Bolivia el racismo, ¿sí? El odio, el racismo, está penado mediante la ley 243, ¿sí? Hay una lucha, y eso también es un delito penal, ¿no? Pero eso no está vinculado al aspecto electoral. Ahí había que trabajar, ya lanzo la idea, trabajar que cualquier ciudadana, de manera probada, que ha emitido un acto de racismo, ¿sí? Discriminación en esos márgenes, debería tener una sanción electoral, ¿no? Sí. Entonces eso hay que discutirlo, pero será eso para la postre, ¿sí? Claro. Vocal. Entonces, hermano, entonces, trabajamos ahí, entonces se nos puede, imaginémonos si nos ponemos a censurar como órgano electoral algunos dichos, eso ya podríamos estar, o sea, tiene esos ribetes, hermano, sí, Rubén, entiendo, que el órgano electoral ya como cuerpo colegiado seguramente vamos a empezar a analizar. Sí, es grave una declaración en ese sentido. Si bien pasada, esta declaración es del 6 de noviembre de 2010, pero ¿se le puede ocurrir a alguna campaña, a algún ciudadano denunciar esta declaración? ¿Cómo tendría que actuar el Tribunal Supremo Electoral? Está fuera de contexto, lo sabemos. Es del 6 de noviembre de 2010. Es una declaración de la misma cuenta que usted me dice que sí ha sido registrada en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Actuaría en ese sentido el Tribunal Supremo Electoral en caso de una denuncia? Lo que pasa es que nosotros administramos, Rubén, la justicia electoral, ¿sí? Y nosotros no administramos la justicia penal. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos determinadas competencias. Esto ya va más allá, ¿sí? Entonces, pero eso hay que dejarlo en ese espectro. Ya, entiendo. Por eso decía, tal vez trabajar ahí, por eso ahí lanzo otra vez la idea, recalco otra vez, trabajar en un proyecto de ley, es más, lo voy a pensar, sí, estaría yo proponiendo ese proyecto de ley, que cualquier ciudadana que trate de ingresar a la política y emita acciones racistas, debería estar inhabilitado políticamente. Entonces, pero eso hay que trabajarlo en un manto legal, hermano Rubén. Entiendo. Entonces puede ser un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, el prohibir candidaturas en adelante si estas correcto, han incurrido en actos racistas como el que acabamos de leer. Vocal, inmediatamente termine las elecciones generales con esta segunda vuelta electoral, hay que pensar en las elecciones subnacionales. Ya no hay tiempo. Lamentablemente el tiempo corre y la gestión de los actuales vocales termina el 19 de diciembre. ¿Ustedes van a dejar un proyecto de ley para la convocatoria o van a convocar finalmente a las elecciones subnacionales? ¿O cuál es el mecanismo legal? Hermano, primera cosa de rigor, cambiando, ¿no?, de tema, ¿no? Sí, elecciones subnacionales, de rigor. Abruptamente. El próximo año, entre el 5 de mayo del 2026, se produce la transición, el cambio con las autoridades, con las nuevas autoridades subnacionales. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente 4.962 autoridades subnacionales, ¿sí? En total, entre gobernadores, estamos hablando alcaldes, estamos hablando asambleístas departamentales, concejales, ya, 4.900. Tienen que producirse ese cambio, ¿sí? Pero para que llegar a ese y garantizar esa transición, indefectiblemente hay que mirar hacia atrás. Y eso nos obliga, ¿sí?, que a mediados de noviembre
tengamos que convocar a elecciones subnacionales, ¿sí? Pues es de este año, 2025, este órgano electoral estará convocando elecciones subnacionales. Pero para que eso suceda, hay una condición previa. La Asamblea tiene que aprobar un proyecto de ley de excepción, ¿sí? Excepcional y transitoria, ¿sí? Para la elección de autoridades subnacionales. ¿Por qué se hace esto? Justamente es para discernir, es para clarificar, llamaremos, ¿sí? Los escaños, esos criterios de escaños que le corresponde a cada departamento. ¿Por qué? Porque hay departamentos que tienen estatutos autonómicos y hay departamentos que no tienen estatutos autonómicos. Hay municipios, hay alcaldías que tienen cartas orgánicas y otras que no tienen cartas orgánicas. Entonces, para clarificar estos criterios de distribución de escaños, ¿sí? Criterios de asignación de escaños, ¿sí? Requerimos este proyecto de ley que vamos a enviar entre hoy y mañana, es más seguro mañana, este proyecto de ley de transitorio y excepcional de elección de autoridades. Eso sí, me adelanto, esta ley debe estar aprobada hasta finales de este mes de octubre, porque es una condición previa para que nosotros lancemos esa convocatoria. Y la elección, ahora con esto acabo, hermano Rubén, la elección subnacional para gobernadores, para alcaldes, autoridades regionales, ocurrirá indefectiblemente en marzo del siguiente año, marzo. Y si hubiera una segunda vuelta para el caso de gobernadores, lo haríamos en abril, y con eso garantizamos transición, el mandato con las nuevas autoridades subnacionales el 5 de mayo del 2026. Ya, vocal, de todas maneras, ¿cuál es el espíritu de este proyecto de ley que usted anuncia? Anteproyecto en realidad, porque es otro órgano el que toma como iniciativa. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene que aclararse antes de la convocatoria a elecciones subnacionales que tiene que ser regida, emitida por el Tribunal Supremo Electoral? Por ejemplo, recapitulo, su espíritu es, ¿sí? Es definir los criterios de asignación de escaños, ¿sí? Para aquellos departamentos que no tienen estatuto autonómico, para aquellos departamentos, aquellos gobiernos que no tienen definida su ley electoral. Por ejemplo, un ejemplo, no requiere de esta ley el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, porque ya tienen un régimen electoral propio a partir de su estatuto autonómico, y ellos seguían por ese mismo estatuto, que ya tiene ese mismo régimen electoral, así que ya, listo. Pero hay casos, por ejemplo, La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, ¿no? Hay 5 departamentos que no tienen estatuto autonómico y tienen que definir sus escaños bajo la ley normal, y en otros casos sí. A eso se agrega aquellas autoridades de gobiernos autónomos, indígena, originario, campesinos, ¿sí? Entonces, esta definición de criterios de asignación de escaños para cada caso lo clarifica esta ley. Que esto mismo ocurrió el año 2021 mediante esta ley, creo que no me quiero equivocar, la 1353, que será una petición de esa ley en este proceso electoral. Ahora sí, otro tema que abordar con usted así rapidito, vocal, la elección de los vocales electorales por parte de la Asamblea Legislativa. Ya el tiempo pisa. En medio de este proceso va a haber una transición. Hasta el 8 de noviembre de este año rige a la actual Asamblea Legislativa, es su última legislatura. Y a partir del 8 ingresa la Asamblea Legislativa elegida el 17 de agosto.
están retrasados, tengo entendido. La Asamblea Legislativa actual no tiene mucho margen, sino la próxima Asamblea. ¿No cree usted que les va a pisar el tiempo para la elección de autoridades electorales? Estimado hermano Rubén, es obligación de la Asamblea Legislativa emitir la convocatoria y a partir de esa convocatoria seleccionar y designar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Nosotros vamos a acabar como sala plena, la actual sala plena acaba su gestión el próximo 19 de diciembre del 2025 de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que el 19 de diciembre, ese mismo día, se tiene que estar posesionando a los nuevos vocales del TCE. O sea, eso es lo que manda la Constitución, porque nosotros tenemos 6 años y no podemos quedarnos, no podemos prorrogarnos ni un día más. Eso le hace mal a la institución. Por ejemplo, hablo de mí, el vocal Tahuichi, no, ni por asomo pienso prorrogarme. No está en mi chip prorrogarme, ¿no? Conforme a la Constitución. Entonces ahora ya sea la actual asamblea o la nueva, y no voy a yo entrar en el debate, la asamblea tiene lo de convocar, seleccionar y designar a los nuevos vocales. Ojalá sea pronto. Los tiempos aprietan, pero es responsabilidad de ellos, ¿sí? La asamblea. De esta y la siguiente. Estaba contando, la nueva asamblea solo va a tener 27 días hábiles. Si uno conta desde el 8 de noviembre, va a tener solamente 27 días hábiles. La actual tendría, igual, está al filo. Hay hermanos Rubén que se están olvidando de los otros colegas departamentales. Claro que sí. De los vocales electorales departamentales se están olvidando. El 20 de diciembre, 21 de diciembre, al día siguiente los vocales de test, también los vocales electorales departamentales de los 9 departamentos, ¿sí? Termina su mandato de 6 años. Es decir, ahora viene, aprovecho esta entrevista para exhortarles, hacerlos despertar a los hermanos asambleístas departamentales de las 9 gobernaciones, ¿sí? Puedan igual convocar, ¿sí? Para vocales electorales departamentales, ¿sí? No les va a dar el tiempo, pero en el caso de ellos es un poquito, tiene el siguiente camino. Ellos elaboran 4 ternas, 4 ternas que cada asamblea departamental de cada gobernación, y esas 4 ternas lo envían a la Cámara de Diputados, y por 2/3 de la Cámara de Diputados, que son 130 diputados, eligen 4 vocales para cada departamento. Muy bien. Entonces, esto tiene que ir al unísono, tiene que ir en paralelo, hermano Rubén. Sí, el tiempo realmente aprieta. Vocal, seguramente vamos a estar tocando estos temas más adelante. Por ahora, gracias por la conversación que tuvo con nosotros. Hermano Rubén, tenga usted muy buenos días. Gracias por permitirme informar. Buenos días. Gracias. Claro que sí, es grato hablar con el vocal Tahuichi.